Bien, segundo video. Económico. Los mismos límites, 1945, 2001. Y acá vamos a retomar un poco lo que estuvimos viendo en el video anterior. A nivel mundial, dos pensamientos económicos fuertes. Capitalismo por Occidente, comunismo por Oriente. ¿Sí? Comunismo. ¿Sí? No solamente, por nosotros estamos hablando del comunismo de la Unión Soviética, pero también tenemos que pensar en el comunismo de China, perdón. Entonces vamos a ver que una gran porción del territorio de Oriente va a estar justamente bajo la ideología comunista. Hoy en día, si bien yo lo que le estoy diciendo es que en el 91 es el fin del comunismo, China sigue siendo comunista. China es uno de los países más grandes del mundo, miles de millones de habitantes, uno de los países, inclusive hoy en día, económicamente, hay una proyección de que va a pasar a Estados Unidos en un par de años en cuanto a su influencia en el mundo, ¿sí? Pero no tiene ese peso político que tenía la Unión Soviética durante esta etapa que estamos viendo. China se dedicó a crecer de forma interna, de influenciar en la economía mundial, pero en beneficio propio, no buscaba, como la Unión Soviética, que todo el mundo sea comunista y de su ideología. Hoy no hay gente que justamente salga con una remera de China a decir viva la revolución comunista china. Rusia buscaba imponerse a Estados Unidos de forma política e ideológica. China va por otro lado. Por eso yo pongo el fin del comunismo en la política, pero verdaderamente, después también podemos analizar si China hoy es comunista. Mucha gente que lo que habla es de un capitalismo de Estado. ¿Por qué? Porque China no es ese comunismo de la Unión Soviética, sino que hay una competencia, hay una búsqueda de la ganancia, tiene otras características diferentes al comunismo. Ellos se denominan comunistas, pero habría que analizarlo en profundidad si es el comunismo original o el comunismo de la Unión Soviética de la Guerra Fría, ¿sí? Pero para lo que es el estudio, nosotros vamos a tomar que el comunismo como ideología económica, ¿sí? Se termina en 1991. Ahora, el capitalismo, ¿qué es lo que va a hacer el capitalismo? Va a cambiar de forma. Justamente el capitalismo, si hay algo que tiene, es que va a ir mutando de forma de acuerdo a las necesidades del momento. El capitalismo inicial de lo que nosotros estamos viendo, el capitalismo de Perón, por ejemplo, es un estado de bienestar. ¿Es capitalismo? Sí. ¿Hay trabajadores y hay dueños? Sí. ¿Hay empresas? Sí. Pero es un capitalismo que busca justamente el bienestar, ¿sí?, de toda la población y que esté todo el mundo lo mejor posible dentro de un sistema capitalista. Entonces fíjense que si nosotros vemos la primera, ¿sí?, el primer estado del mundo de América y de Argentina, yo lo que pongo es estado acá, estado de bienestar, capitalismo, estado de bienestar, capitalismo, capitalismo, estado de bienestar. Ahora, el comunismo desaparece en el 91, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar con el capitalismo? El capitalismo va a tener un punto de quiebre en 1973. 1973, justamente, la crisis del petróleo. Ustedes piensen que hasta ese momento, y hoy en día todavía, por más que hay nuevas fuentes de energía, hoy en día el petróleo sigue siendo la principal fuente de energía. Los hidrocarburos son la base de todo proceso económico industrial. ¿Qué es lo que va a pasar en el 73? En el 73 una gran crisis de petróleo sobre los precios de cuánto salía el petróleo va a hacer que haya un replanteo de ese estado de bienestar. Es decir, el estado de bienestar dejó de dar resultados. Durante mucho tiempo dio resultados, inclusive desde antes de la guerra. Décadas dando crecimiento económico, ganancias. Pero a partir de la crisis del petróleo vamos a ver que esto se frena. ¿Y qué modelo aparece? El modelo que nosotros conocemos del capitalismo, el neoliberalismo, ¿sí? Fíjense que en los 3 niveles de estudio en el mundo, en América y en Argentina, a partir de la década del 70, el neoliberalismo va a ser la doctrina económica dominante, ¿sí? En América lo que nosotros tenemos son estados de bienestar con cierta tendencia liberal, ¿sí?,
cierta tendencia liberal que va a cambiar todo a partir de ¿cuándo? De 1973. Fíjense, golpe en Chile, crisis del petróleo. Esto es sincronía. ¿Cómo? En un mismo año y en Argentina, 3 años después, se va a dar en el 76, vamos a ver que va a haber un cambio en los 3 niveles en el mismo periodo. 1973, golpe militar en Chile. ¿Qué es lo que va a pasar en Chile? Va a ser el modelo de implementación del modelo neoliberal. A partir de la dictadura de Pinochet en Chile, que fue mucho más sangrienta, o igual que la que hubo en Argentina, que fue mucho más larga, porque en Argentina termina en el 83 y la dictadura de Pinochet va a seguir hasta la década del 90, se va a implementar el neoliberalismo en América del Sur. A partir de ahí, a través de la fuerza militar, en el 76, en Argentina, pero también en Uruguay, en Brasil, en Bolivia, en Paraguay, se va a implementar el modelo neoliberal. ¿Sí? Argentina, miren el último, abajo de todo, la última línea. Argentina venía de un estado de bienestar con Perón. Lentamente va a ir transformándose a un capitalismo cada vez más liberal, pero a partir del 76, claramente la política económica argentina va a ir por el camino del neoliberalismo. La década del 80, con la vuelta de Alfonsín va a intentar mejorar esa economía, llevándola un poco más hacia lo que es un estado de bienestar, pero las limitaciones que había dejado la dictadura y las limitaciones que le ponían desde el exterior va a hacer que no pueda avanzar en esta modificación. Claramente el gobierno de Menem va, sí, todavía más a marcar la tendencia neoliberal de la Argentina. El gobierno de Menem es el típico gobierno neoliberal en América: privatizaciones, control de las masas trabajadoras, liberización de las importaciones, de la economía, un Estado chico que no participaba en lo que era el juego económico y dejaba que todo funcionara solo. Entonces, el gobierno de Menem va a ser claramente neoliberal, muy vinculado a lo que va a ser la dictadura. Va a seguir el camino económico de esa dictadura que había empezado en el 76. Entonces, fíjense que acá es como más claro las etapas. Una primera etapa, capitalismo, estado de bienestar, década del 70 con una crisis económica que va a permitir que aparezca el neoliberalismo, 80s y 90s, neoliberalismo total. ¿Sí? Acá es como mucho más fácil y más simple de ver los cambios que hubo.